conexión, no a través de una torre, sino a través de una cruz. Dale un aplauso al Dios que vive para siempre. El problema es que nosotros los hombres tenemos la tendencia de construir torres, cuando Dios lo que dice: edificaré mi iglesia, edificaré mi casa. Alabado Dios. Una torre que representaba la prepotencia del hombre, el orgullo humano, alabado sea el Señor, y el poderío humano. Por eso es que todos los imperios del mundo han desaparecido, desde Hitler, Mussolini, alabado sea el Señor, Saddam Hussein, aleluya. Y pronto esta nación, si no se arrepiente, estará de rodillas. Bendito sea el nombre del Señor, porque aquí hay solo uno que merece la gloria y la honra, y se llama Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor que vive. Hagamos una torre por si acaso fuéramos esparcidos y Dios estaba mandando aquí: id. Pero no quiero adelantarme, porque a la iglesia se le ha dicho id. A la iglesia se le dijo id. Pero no me voy a adelantar, ya mismo voy para ahí. Y Dios, cuando ve el empeño humano, Dios dice: he aquí, los hombres son uno, y nadie hará desistir de lo que están haciendo. Se han unido para ir en contra de mi voluntad. Y Dios dice a los demás miembros de la Trinidad: descendamos, plural, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que no se puedan entender con su prójimo. Y dice la Biblia que mientras el hombre cosía ladrillos y usaba asfalto, usaba mezcla, debo decir, para crear esta gran torre, cuya cúspide llegara al cielo, Dios desciende no para bautizar con el Espíritu Santo, sino para traer confusión a través de las lenguas. Babel quiere decir confusión. Siempre que no hacemos la voluntad de Dios, y siempre que empezamos a edificar torres, lo que va a haber es confusión. Siempre que nos escapamos de hacer y cumplir el propósito de Dios por el cual estamos aquí en la tierra, si hoy en día la iglesia está en crisis, ha sido debido a que la iglesia ha perdido la perspectiva de predicar este evangelio a toda criatura. Y hay confusión por doquiera. Por eso hay tantos creyentes confundidos, porque no entienden el lenguaje. No entienden el lenguaje. En medio de todo esto había un solo medio de comunicación, había un solo, alabado sea el Señor, lenguaje sobre la faz de la tierra, y los hombres podían comunicarse uno con otro. Y ahora viene la confusión y no pueden entenderse. El chino empezó a hablar en otro lenguaje, y el otro empezó a hablar español, y el otro francés, y el otro, y empezaron los idiomas, y los árabes con su idioma, y empezó. Pero qué confusión es esta. Y eso obligó, diga conmigo, obligó. Hay veces que no entendemos, porque llegan crisis a nuestras vidas, y muchas veces las crisis Dios las utiliza para que nosotros podamos cumplir su propósito. Tengamos que recapacitar para cumplir su propósito. Y dice que hubo confusión en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se negó a hacer la voluntad de Dios. Y ahora los lenguajes no se entendían unos con otros. No podían entenderse. Y tuvieron que separarse y cumplir a la fuerza el propósito de Dios. Empezaron a moverse conforme a Dios lo había establecido desde el principio, y desistieron de la idea de construir la torre. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, Jesús había dado la promesa de que vendría del Padre, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, que se quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo.
El día de Pentecostés, que lo que quiere decir es cincuentenario, 50. El día de Pentecostés, una de las fiestas judías principales, habían 3 principales y esta era una de las más importantes. Estaban esperando la cosecha o dando gracias por la cosecha, por los frutos. Y ahí se genera uno de los frutos mayores. Aleluya, 120 personas. No en una torre. No en una torre hecha por esfuerzo humano, sino una gente que estaba en oración con un mismo pensamiento. No en rebeldía, sino en obediencia, esperando que viniera la manifestación y el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora lo que había allí era totalmente diferente a lo que había en Babel. En Babel había rebeldía, aquí había obediencia. Cuando hay obediencia, Dios está presto para bendecir. Y ahora no iban a ser ellos los confundidos, sino los que estaban alrededor de ellos. Y dice que de repente vino del cielo como un estruendo que sopló y llenó toda la casa. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentadas sobre cada una de sus cabezas. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu le daba que hablase. Ahora, imagínese esto. Para sorpresa de los que estaban alrededor, comienzan a ver la manifestación de esta experiencia y comienzan a preguntarse, ¿cómo esto es posible? El lugar donde se encontraba el aposento alto era un lugar donde había mucha mercadería. Y venían de todas partes, de todas regiones, a hacer negocios a esa ciudad. Y ahora se encuentran con un espectáculo que nunca habían visto antes. Hombres cuyas lenguas no eran las que estaban hablando, ahora estaban hablando su propio lenguaje. Y dice la Biblia, no era tan importante el lenguaje, sino lo que hablaban en ese lenguaje. La Biblia dice que hablaban las maravillas de Dios. Y eso es importante y ya le voy a decir por qué. Les oían hablar y dice, y estaban todos confundidos. Fíjese que en Babel dice que se confundieron ellos. Los apóstoles no se confunden. Los apóstoles están hablando un lenguaje que es el lenguaje de arriba. Se le dio la capacidad de hablar un lenguaje, porque el contenido del mensaje es lo que hacía ese mensaje o ese lenguaje especial, y era que hablaban todos las maravillas de Dios. La Biblia no especifica qué maravillas son, pero cuando yo voy y busco, dice maravilla, algo espectacular, algo fuera de lo común. Algo fuera de lo común. Eso es lo que habla el reino. Por eso Cristo dijo, mi reino no es de aquí. Se comenzó a hablar cosas del reino que los confundió a ellos. Mira el que está a tu lado y dile, ¿qué lenguaje tú hablas? Aleluya. Dios le dio la capacidad al hombre de verbalizar y hablar cosas que ojo no vio, oídos han escuchado o han subido al corazón del hombre. La Biblia dice, esas son las que Dios ha revelado a nosotros por su Espíritu. Ellos los que oían, estaban confundidos. Y decían, ¿qué quiere decir esto? Aunque sabían que estaban hablando en su lenguaje, de su tierra, pero estaban confundidos por el contenido de lo que hablaban. Estaban atónitos porque había un pueblo unido en un mismo pensamiento. Unido en un mismo pensamiento, esperando la promesa del Padre. Cuando hay sometimiento y hay obediencia, llega bendición. Pero cuando hay rebeldía, lo que se empieza a edificar es torres, y las torres lo que trae es confusión a aquel que las edifica. Dice la Biblia que el Espíritu llenó la casa, pero no llena la torre.
El Espíritu nunca va a llenar la torre. Él va, y yo quiero que me lo escuche cada uno de los que me está viendo. Alabado sea el Señor. Porque el ministerio no puede convertirse en una torre, tiene que convertirse en una casa donde el Espíritu Santo de Dios more. ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Eso te lo explica el capítulo 1. Jesús les dijo: no se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu. Ellos habían tenido una conversación con el Señor. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en sus polas potestad. Pero les digo a vosotros: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y después dice: en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjense, el poder que se recibía, el poder del Espíritu, no era solamente para mover la cabeza, no era para hablar 3 lenguas y me quedo aquí. Era para darle la capacidad para lo que el hombre no quiso hacer en el capítulo 11 de Génesis, de esparcirse sobre la faz de la tierra. Ahora la iglesia recibe este mandamiento nuevamente: vayan, no hagan torre, vayan. Pero hoy lo que hay es confusión en la iglesia, porque la iglesia no está cumpliendo con el propósito por el cual fue enviado, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. En la tierra hay 7 billones de habitantes, más de la y deseas recibir una palabra de aliento que transforme tu vida, solo llámanos al 239-369-7185 y estaremos orando por ti. Visite nuestra página de internet www.carlosavalentin.com. Poderosa la palabra del Señor. Bueno, tengo esos números. Llámame en este momento. Quiero orar, quiero interceder por ti. Y recuerda, suroeste de la Florida, que estaremos con el pastor Treviño. Vamos a estar en su iglesia, en una administración poderosa, un culto de milagros. Escucha, Fort Myers, donde tú vas a ser testigo de los milagros de Dios. Así que allí vamos a estar el día 5, viernes 5 de julio, donde vamos a ser testigos de la manifestación de los milagros de Dios. Así que suroeste de la Florida, si me está viendo en Cape Coral, si me está viendo en Lehigh, si me está viendo en Fort Myers, si me está viendo en Cape Coral, en Naples, donde quiera que nos esté viendo, Bonita, date cita. Y Mocali, date cita. Vamos a estar, eso queda en la Palm Beach Boulevard. Allí antes era una pista de patinaje, ahora es un santuario. Y allí podemos recibir a más de 1,000 y pico de personas. No se lo pierda por nada del mundo. El 5 de julio, culto de milagros en la iglesia del pastor Treviño. Vamos ahora a orar por cada uno de ustedes. Recuerden que vamos a estar en Nagarote, Nicaragua, en el estadio de béisbol. Esperamos más de 40,000 personas por noche en esa mega cruzada en Nagarote, Nicaragua. Vamos a estar en el estadio de béisbol. Será una gloria especial. Vamos a estar en Cali, Colombia, y vamos a estar en la India, y vamos a estar en el pueblo de Haití, Puerto Príncipe, también en el mes de julio. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una palabra de poder, de milagros. Declaramos que cielos abiertos ahora mismo son desatados a favor de todas las vidas. Declaro el poder de tu Espíritu Santo, sanando, libertando. Mira, aquellos que te aceptan como Salvador, inscribe su nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bueno, será hasta nuestro próximo programa. Que el Señor te bendiga. ¡Candela!